Muy bien, gente, Martín Schneeberger nuevamente con ustedes. Vamos a dar por iniciada la segunda parte del práctico de síndrome de dolor y disfunción miofacial y puntos gatillo. Hoy nos toca comenzar con el músculo glúteo mayor. Tengamos en cuenta que este músculo es muy superficial, por ende las palpaciones y las técnicas que hagamos van a ser bastante directas. Es un músculo grande, voluminoso y muy fuerte. Como repaso anatómico tenemos que es un músculo que se origina en la porción posterior de la cresta ilíaca, la cara lateral del sacro y del coxis, y se dirige hacia la tuberosidad glútea del fémur. Está inervado por el nervio glúteo inferior, correspondiente a L5, S1 y S2, y como función es principalmente en cadena abierta de miembro inferior un extensor y rotador externo de cadera, y en una cadena cinética, o sea, con la pierna apoyada firme en el suelo, puede actuar como un importante frenador de forma excéntrica de la flexión de tronco. Tenemos descrito tres puntos gatillo. El punto gatillo 1 se encuentra lateral al borde del sacro, al borde lateral, y nos va a generar un dolor en media luna, incluyendo articulación sacroilíaca y zona inferior del muslo, como vemos en la imagen de la izquierda. El punto gatillo 2 se encuentra ligeramente por encima de la tuberosidad isquiática, nos va a generar un dolor en toda la nalga, inferior en el sacro y debajo de la zona media de la cresta ilíaca, como vemos en la imagen del medio. Y el punto gatillo 3 está ubicado en las fibras mediales inferiores próximas al coxis, generando un dolor alrededor del mismo. Dentro de los síntomas tenemos un dolor que empeora caminando cuesta arriba por la flexión de tronco que conlleva, o con una contracción en un acortamiento, por ejemplo, muy común en la patada tipo crawl en nadadores. Usualmente son personas que van a estar sentados incómodos, van a estar bastante inquietos por las presiones propias de la posición sobre la musculatura, entonces vamos a ver que es frecuente que cambien constantemente de posición. Dentro del diagnóstico diferencial debemos diferenciar los puntos gatillo del glúteo mayor con los del glúteo medio y glúteo menor. Principalmente tener en cuenta que el músculo glúteo medio y glúteo menor a grandes rasgos son abductores de cadera, por ende el movimiento que va a estar restringido en ellos va a ser la aducción de cadera y no la flexión, como en el caso del glúteo mayor, y que el glúteo menor, ya vamos a ver más adelante, da un dolor referido mucho más distal, llegando incluso al tobillo de la misma pierna. También tenemos dentro del diagnóstico diferencial la presencia de trocanteritis, la cual vamos a descartar con la presencia o no de dolor a la palpación del trocánter. Como factores de activación tenemos algún episodio de sobrecarga, ya sea por un golpe, por una caída o impidiendo una caída, también es importante, una marcha prolongada cuesta arriba o inyecciones intramusculares. Como factores de perpetuación tenemos la natación, como ya nombramos, la patada de estilo crawl, la sedestación, una sedestación en particular, la cual la persona está reclinada y con las rodillas extendidas, lo cual llevaría a una extensión de cadera, por ende estaríamos hablando de una tendencia a una posición de acortamiento crónica de la musculatura, y una particularidad que vamos a ver en varios músculos del día de hoy, que es la presencia de pie de Morton o pie tipo Morton, que es un pie donde el primer metatarsiano, el correspondiente al hallux, está más corto que los demás. Por ende, ante la visión del pie, el primer dedo, el hallux, es más corto que el que le sigue. Esta posición tiende a llevar, por la alteración de los tres apoyos del pie, una tendencia a la rotación interna del miembro inferior, por ende una rotación interna de la cadera, lo cual podría poner en más exigencia al músculo glúteo mayor, que es un rotador externo de la cadera. Acá pueden ver dos imágenes, una esquemática y una real, del pie de tipo Morton. Dentro del examen físico tenemos que valorar la marcha,
como son músculos que tienen mucho que ver con la fase de apoyo de la marcha, vamos a tener la posibilidad de que haya una marcha antiálgica, la cual reduciría esta fase de apoyo. Sentadas de estas personas, como ya nombramos, vamos a notar ante la evaluación, la anamnesis, el examen físico, que no en todas las posiciones van a estar cómodos y puede ser que estén en movimiento o incluso que prefieran mantenerse de pie y no sentarse. También podemos evaluar la fuerza para encontrar una debilidad respecto al lado sin síntomas e incluso un dolor ante la contracción muscular, quizás estando esta fuerza conservada. Lo vamos a evaluar en decúbito prono, como ven ahí en la imagen a su derecha. Decúbito prono, una flexión aproximadamente de 90 grados de la rodilla para quitar de la ecuación en lo posible a los isquiotibiales, que también son extensores de cadera, y desde ahí apoyamos en la cara posterior del tercio distal de muslo una mano, vamos a hacer fuerza hacia abajo y le pedimos al paciente que intente despegar el muslo y la rodilla hacia arriba. Dentro de la exploración y posterior liberación de puntos gatillo, sabemos que en decúbito lateral, por ejemplo, se puede trabajar bastante cómodo el punto gatillo 1 y en decúbito prono pueden trabajarse los 3. El punto gatillo 1 y 2, por su ubicación y su morfología, vamos a realizar una palpación plana, y en el punto gatillo 3 también se puede realizar una palpación en pinza. Aquí podemos ver dos imágenes de la ubicación del punto gatillo 1. En la izquierda podría ser una exploración o ya un tratamiento, y la derecha ya sería más de tratamiento porque no estamos utilizando nuestros dedos. Va a ponerse en este caso el paciente en decúbito lateral y el miembro inferior del lado de arriba es el lado que vamos a tratar, y podemos sumarle una flexión de cadera y una aducción. De este modo vamos a ir aumentando la tensión de la musculatura. Por supuesto que en un caso donde haya una irritabilidad importante, al inicio sobre todo, se puede evitar llevar a tanto estiramiento el músculo con algún almohadón que evite la aducción de la cadera, un almohadón debajo de la rodilla sería, o evitando tanta flexión de cadera, llevando la cadera a una posición más de extensión, como el miembro que podemos ver abajo. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso el punto gatillo número 2. Estamos haciéndolo en decúbito prono, y lo importante en esta técnica es primero ubicar el trocánter mayor y desde ahí vamos a irnos por encima del mismo, y esa es la zona donde vamos a buscar este punto. Por las dudas, en esta primera imagen del punto gatillo 1, recordar que el punto gatillo 1 está ubicado lateral al sacro, al borde lateral de ese mismo lado. Entonces, primero deberíamos palpar el sacro, ¿sí? Y desde él nos vamos ligeramente hacia la derecha. Recuerden que este músculo en especial vamos a trabajarlo de forma bastante directa. No hay otros músculos que se interpongan entre nuestros dedos y el glúteo mayor. Dentro de las técnicas también podemos elongar este músculo. Lo haríamos en decúbito lateral, como vieron en la primera imagen, por ejemplo, del punto gatillo 1, y desde allí vamos a llevar la cadera a la máxima flexión confortable, dejando que la rodilla caiga, por ende también tendremos un poco de aducción, y desde ahí podemos mantener esa posición un tiempo, esperar a que quizás libere un poco de tensión o los síntomas se reduzcan, y ahí podemos ir aumentando un poco más. Puede realizarse con pases de frío alternados, y también se puede realizar este estiramiento en decúbito supino. Acá tenemos las imágenes de ejemplo. La imagen de la derecha sería en decúbito lateral, y desde ahí podremos ir aumentando la flexión, que la rodilla se acerque más hacia el pecho, hacia la cabeza. Y si no, en decúbito supino podemos, fijando la pierna que no vamos a elongar, que en ese caso sería la derecha, para que no haya compensaciones a nivel de esa cadera y de la pelvis, y vamos a llevar el miembro a una flexión de cadera y aducción.
Dentro de las acciones correctivas tenemos evitar la sedestación prolongada. Si tienen que permanecer mucho tiempo sentados, se puede plantear la posibilidad de utilizar un almohadón con algún orificio, el cual iría apuntado a que se ubique en la zona de dolor, por supuesto, para cargar más las zonas donde no hay síntomas y descargar un poco esa zona. Si la persona tiende a dormir boca arriba, podemos poner un almohadón debajo de las rodillas, de modo de evitar una extensión máxima de las caderas, la cual puede generar un acortamiento doloroso en el paciente. Y si duerme de costados, podemos poner algún tipo de almohadón entre las rodillas por la misma idea, solo que en lugar de evitar la extensión máxima de las caderas generando un acortamiento, en este caso sería para evitar un estiramiento por la aducción de la cadera. Un estiramiento que puede ser también doloroso. Y por último tenemos también importante la posibilidad de indicarle a este paciente para su casa ejercicios de autoestiramiento, por ejemplo los de la imagen de la derecha. Muy bien, vamos a seguir con el glúteo medio. El glúteo medio tiene una profundidad un poquito mayor. Hay zonas que lo vamos a poder palpar de forma más directa. La zona posterior, ahí pueden ver, está, a ver si se ve el láser, sí, está seccionado el glúteo mayor. Por ende acá podemos ver cómo una parte de este músculo no estaría visible directamente, ¿sí? Está muy relacionado a todo lo que es la cresta ilíaca y desde allí, desde los 3/4 anteriores de la cresta ilíaca, nos vamos a ir hacia el trocánter mayor como punto de inserción. Es un músculo también llamado el músculo del lumbago. Está inervado por el nervio glúteo superior L4, L5 y S1. Y como función principalmente es abductor de cadera en cadena abierta, y en cadena cerrada puede funcionar como un gran estabilizador medial lateral de la cadera y la pelvis, sobre todo cuando estamos en un apoyo monopodal. Los puntos gatillo descritos son 3. Lo que podemos hacer es delimitar todo el punto de origen en la cresta ilíaca, justo por debajo, y dividir más o menos, como ven en la imagen de la derecha, en 3 tercios. Tercio posterior, punto gatillo 1, tercio medio, punto gatillo 2 y tercio delantero o anterior, punto gatillo 3. Por esas zonas es donde nos vamos a ubicar para palpar. Y va a ser inmediatamente por debajo de la cresta ilíaca. No es necesario que nos vengamos muy a lateral o distal. Dentro del dolor referido, el punto gatillo 1 da un dolor a lo largo de toda la nalga en general. El punto gatillo 2 da un dolor más posterolateral en la nalga y el muslo. Y el punto gatillo 3 nos va a dar un dolor a lo largo de la cresta ilíaca, lumbar inferior y sacro, como ven en las imágenes. Dentro de los síntomas vamos a tener un dolor al caminar, el cual puede estar asociado a un pie de Morton o no. Ya estuvimos diciendo que este músculo es muy importante en la fase de apoyo también de la marcha como un estabilizador de cadera y pelvis. Por ende, en cada paso cuando apoyamos el peso va a estar solicitado. Es una persona que probablemente tenga dificultad para dormir sobre ese lado por la carga de peso del colchón sobre el trocánter y esa zona donde está la musculatura, y con una dificultad nuevamente para permanecer mucho tiempo sentado. Como diagnóstico diferencial tenemos el glúteo mayor, en el cual ya vimos que va a haber una restricción en flexión de cadera, siendo que en el glúteo medio va a haber una restricción en aducción. Y con el glúteo menor, como no podemos diferenciarlo por la restricción en aducción, que en ese músculo también sería la restricción, vamos a diferenciarlo con el territorio de lo referido. Recuerden que el glúteo medio en el punto gatillo 2 nomás puede incluso llegar a la parte superior posterior del muslo, siendo que el glúteo menor baja por debajo de rodilla, incluso en algunos casos hasta tobillo. Ya lo vamos a ver más adelante. También podemos hablar de una disfunción de la articulación sacroilíaca, una bursitis o apofisitis articulares, las cuales producirían un dolor similar.
Dentro de los factores de activación y perpetuación tenemos algún tipo de caída, lesiones deportivas, sobre todo las que tengan que ver con correr, con gestos de cambios de direcciones o desplazamientos laterales, como se da mucho en el tenis, en el pádel, en deportes de varios tipos. Una caminata sobre superficies irregulares por esta habilidad de estabilización de la pelvis, por ejemplo, en arena. La carga monopodal, quizás en alguna postura laboral que tenga que realizar con más énfasis de un lado o en ambos, también puede sobrecargar esta musculatura. La posibilidad de que haya alguna inyección intramuscular, una dismetría de miembros inferiores o también un pie tipo Morton. Dentro del examen físico también debemos observar la marcha, va a haber una marcha antiálgica, una fase de apoyo reducida como en el glúteo mayor y un movimiento alterado de la pelvis también puede haber, ya que no estaría cumpliendo al 100% con su papel de estabilizador de la pelvis medial lateral. Vamos a tener una reducción del rango o un dolor ante la aducción de la cadera, porque en esa posición el músculo lo vamos a elongar. Y debemos evaluar una dismetría de miembros inferiores y el pie tipo Morton. Para la exploración de estos músculos, de estos puntos gatillo, tenemos que tener en cuenta que arriba de este músculo va a estar la cresta ilíaca, debajo o detrás del mismo se va a encontrar inmediatamente el piramidal, el cual va del trocánter mayor a la cara anterior del sacro, también vamos a ver en esta clase. Por delante podemos trazar una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior y el trocánter mayor, sería el límite delantero, y con esas referencias en mente vamos a colocar al paciente en decúbito lateral con una flexión aproximadamente 90 grados de cadera, inicialmente con una almohada entre las rodillas para evitar un estiramiento doloroso de la musculatura ante la aducción de la cadera, y vamos a friccionar transversalmente las fibras inmediatamente debajo de la cresta ilíaca. Recuerden que habíamos hablado de separar la cresta en 3/3 y en cada uno puede haber un punto gatillo. Los puntos gatillo de este músculo se ubican todos más arriba, más cefálicos que los del glúteo menor. A tener en cuenta cuando veamos el glúteo menor, por ende van a estar todos un poco más abajo, ¿sí? Esto es importante porque comparten ubicación los músculos glúteo medio y glúteo menor, uno está debajo del otro, más profundo quiero decir, por ende es importante saber que van a estar más caudales los del glúteo menor, porque si no vamos a estar apretando la musculatura o esa zona y va el paciente a tener dolor o incluso algún dolor referido y no vamos a estar tan seguros de cuál de estos dos músculos está manifestando síntomas. Entonces ahí tenemos en decúbito lateral una flexión de cadera que puede ser cercana a los 90, puede ser menos también, y ahí pueden ver en la imagen del medio, por ejemplo, cómo con la mano, quizás en otro ángulo la imagen se hubiera entendido más, pero con todo el borde interno del dedo índice, la palma y el dedo gordo, el pulgar, estamos delimitando la cresta ilíaca. Por ende ahí, de ahí hacia abajo a caudal y dividido en 3/3, tendríamos que palpar transversalmente para buscar estos posibles puntos gatillo. Vamos a palpar como en la imagen de la izquierda, primero con nuestros dedos, a ver si notamos alguna alteración táctil y obviamente teniendo un feedback con el paciente si hay síntomas, si hay unos síntomas locales, si se irradian, si los reconoce dentro de su clínica habitual. Y luego también se puede trabajar con algún codo, con alguna instrumentación, con otras partes de la mano, con lo que uno precise. Dentro de las acciones correctivas y educacionales tenemos alguna corrección de calzado en caso que haya un pie tipo Morton o una dismetría de miembros inferiores a corregir. Si esta persona duerme de costado, es muy importante plantear la posibilidad de aplicar una almohadilla entre las rodillas, ya que si no vamos a tener un estiramiento
muchas horas del músculo y puede en una primera etapa alterar el descanso del paciente, el cual es muy importante preservar. Si la persona debe permanecer sentada, variar la posición dentro de lo posible cada cierto tiempo, o incluso si puede alternar estar sentado y estar de pie, también sería muy importante. Dentro de lo que es vestimenta, sobre todo lo que es el cambio de pantalones o calzados, es importante también si inicialmente le genera dolor o dificultad hacerlo de pie, necesitando un apoyo monopodal para levantar una pierna, que lo haga sentado. También tenemos la posibilidad de estirarlo, ya sea como tratamiento en el consultorio o también como indicación domiciliaria, ¿sí? Vamos a poner al paciente en decúbito lateral, pero de forma oblicua a la cama, como en la izquierda, o a la camilla, como en la derecha en el consultorio, de forma oblicua, de modo que la pierna caiga naturalmente por fuera de la misma, dentro de una extensión natural de la cadera. Entonces, si la pierna puede caer estando en decúbito lateral, con el miembro a elongar por encima, vamos a lograr una aducción a favor de la gravedad, una aducción de la cadera. Esa aducción la podemos mantener solo por la gravedad, como en la foto de la izquierda, como podría ser el paciente o la paciente realizándolo solos en su hogar, o como en la imagen de la derecha, podemos también, si nosotros queremos, aumentar un poco más ese estiramiento, empujando el miembro inferior del lado de arriba hacia abajo a una mayor aducción. Tener en cuenta, si vieron la clase anterior, la parte del cuadrado lumbar, que si no prestamos atención a la alineación de la pelvis, podemos estar poniendo más tensión en el espacio iliocostal, el cual pondría más estiramiento en el cuadrado lumbar, que en este caso no sería tan importante. Por ende, podemos llegar a fijar la pelvis con nuestra mano, como ven en la imagen, para que no haya compensaciones de la pelvis y todo el estiramiento se lo lleve el glúteo medio. Después tenemos el glúteo menor, que ya estuvimos nombrando varias veces en esta clase. Es un músculo más profundo, este sí va a estar totalmente cubierto por el glúteo medio, el cual está también seccionado junto con el glúteo mayor en esta imagen. Recuerden que este músculo también es un abductor y es un leve rotador interno, ¿sí? Es un músculo, por ende, por su ubicación, que vamos a tratar y a palpar de forma indirecta. Es el músculo llamado de la pseudociática por el territorio de dolor referido muy particular que posee, ya lo vamos a ver. Es un músculo pequeño, es difícil de localizar por su ubicación profunda y se ubica como origen la superficie externa del ilíaco, ya no el borde superior, y se va a dirigir al vértice superior del trocánter mayor. Está inervado por el nervio glúteo superior, L4-D5-S1, igual que el glúteo medio, y su función, ya dijimos, es abductor de cadera y rotador interno de cadera. Bien, los puntos gatillo, se describen varios que se suelen dividir en puntos gatillo anteriores o de las fibras anteriores y puntos gatillo posteriores o de las fibras posteriores. Suelen ser bastante intolerables y persistentes y, como ya dijimos, varias veces causa dolores muy distantes a su ubicación, ¿sí? Ahí podemos ver en la imagen de la derecha abajo cómo el territorio de dolor referido se vuelve muy distal hacia el miembro inferior homolateral. Entonces tenemos dos zonas de punto gatillo, las fibras anteriores, el cual va a generar un dolor referido, que sería el de la izquierda, de la imagen de la derecha, un dolor inferolateral a la nalga, cara externa de muslo, rodilla, peroné y tobillo, y las fibras posteriores que van a generar un dolor inferolateral en la nalga, posterior en el muslo, rodilla y pantorrilla. Los síntomas que va a tener este paciente son también, otra vez, el dolor al caminar, ya que comparte una función muy similar con el glúteo medio, por ende vamos a tener una marcha antiálgica y una fase de apoyo reducida en tiempo. Un dolor al dormir sobre el lado afectado también,
y una dificultad para levantarse y pararse erguido. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos, por esta particularidad de territorio de dolor referido, la posibilidad de confundirnos con una radiculopatía, ya sea L5 para las fibras anteriores, que son la imagen de la izquierda, y S1 con los puntos gatillo de las fibras posteriores, que sería la imagen de la derecha. La forma más directa y más fácil de diferenciar esto es en que, en el caso que sean puntos gatillo del glúteo menor, vamos a presentar solamente dolor como síntoma, siendo que si fuera una afectación radicular, vamos a tener probablemente, además de dolor, una afectación sensitiva, motriz, alguna debilidad, alguna pérdida de reflejos, ¿sí? También por la ubicación del dolor referido, diferenciar con una bursitis trocanteria, como ya estuvimos hablando en estas clases, con una palpación directa en el trocánter. Como factores de activación y perpetuación, de forma aguda tenemos caídas, marchas sobre superficies irregulares como arena y tenis, y demás deportes que tengan este componente más lateral, como estuvimos hablando del músculo glúteo medio. Una postura prolongada, sentado o de pie, también puede activar o perpetuar estos síntomas. Dentro del examen físico, nuevamente, marcha antiálgica y la incapacidad, cuando está sentada esta persona, de cruzar una pierna sobre la otra, ya que esto va a generar un estiramiento probablemente doloroso de este músculo. Para explorar los puntos gatillo, si se fijan en la imagen, están aproximadamente marcados y tenemos dos líneas verdes, que van a ser referencias, líneas imaginarias que vamos a trazar para poder ubicar mejor estos puntos de este músculo que ya de por sí no es tan fácil de localizar. Entonces, para los puntos gatillo anteriores, vamos a colocar al paciente o la paciente en decúbito supino, vamos a ubicar la espina ilíaca anterosuperior y la inserción del tensor de la fascia lata, y podemos extender esa referencia hacia el trocánter mayor, como está en la imagen, y ahí vamos a tener más o menos por delante y por detrás las fibras anteriores donde se encontrarían estos puntos gatillo. Los puntos gatillo de las fibras posteriores son más fáciles de explorar y tratar en decúbito lateral. Vamos a poner la cadera y la rodilla en ligera flexión. La aducción de la cadera cayendo contra la camilla la podemos limitar si es necesario con una almohada para evitar una mayor irritación de la zona. Y vamos a trazar una línea imaginaria entre el trocánter mayor y el borde superior del sacro, ¿sí? Por delante, inmediatamente por delante, de esta línea vamos a encontrar las fibras posteriores. Recuerden, si tienen un poquito de memoria visual de la imagen del glúteo medio, que los puntos gatillo del glúteo medio estaban más o menos a esta altura. Fíjense cómo estos son todos más distal, más cercanos al trocánter mayor que los del músculo anterior. Dentro de la liberación de punto gatillo también podemos hacer una elongación. Esta sería en decúbito lateral, exactamente igual al glúteo medio. Vamos a ver de nuevo la misma imagen, solo que también podemos sumar una rotación interna de cadera para las fibras posteriores o una rotación externa para las fibras anteriores, para darle un poquito más de prioridad o de énfasis en alguna de ellas. Si no, en esta posición se van a elongar todas en general. A la vez el glúteo medio también, por supuesto. Dentro de las acciones correctivas debemos evitar la bipedestación prolongada o alternar la carga de peso, ¿sí? Evitar los apoyos monopodales sería. En decúbito lateral, si la persona debe permanecer o duerme en esa posición con una almohada entre las rodillas para evitar un estiramiento doloroso de la musculatura. Y como autotratamiento podemos también indicarle al paciente o la paciente que realice esta posición de la imagen de la izquierda como autoelongación, y también se puede, por ejemplo, con una pelotita de tenis, que enseñarle a la persona que se realice contra una pared, contra la cama o en la posición que le sea cómoda
un automasaje, una aplicación ahí de carga mecánica en esa zona. Muy bien, vamos a seguir con el piramidal. El músculo piramidal ya lo nombramos, si no me equivoco, en esta clase hace un momento, y ya habíamos hablado de sus territorios de origen e inserción. Es un músculo corto, es un músculo muy profundo y que se dirige de la cara anterior del sacro, ¿sí? La cara interna, por así decirlo, hacia el trocánter mayor. Está inervado por las primeras raíces sacras, S1 y S2, y su función particularmente depende de la posición de la cadera. En extensión de cadera, como en un decúbito supino o de pie, es principalmente un rotador externo de cadera, y en flexión, sobre todo en una flexión de 90 grados, se convierte en abductor. Esto tiene unas implicancias clínicas que vamos a ver más adelante. Presenta dos puntos gatillo, uno más interno o medial y uno más externo o lateral. Ambos refieren dolor a la articulación sacroilíaca, la nalga, la cadera posterior y el muslo posterosuperior. Fíjense que hasta ahora todos los músculos que vimos, excepto el glúteo menor, generan un dolor referido por encima de la rodilla. El punto gatillo 1 es el externo, el punto gatillo 2 es el interno, y el externo da un dolor más lateral y el interno uno más medial. Dentro de los síntomas vamos a tener un dolor posterior en glúteos y nalga, el cual se agrava con la sedestación y al levantarse de la misma. Y también es importante en esta musculatura, por su íntima relación con el nervio ciático, la posibilidad de que estemos tratando también la presencia de un síndrome del piramidal, el cual, más allá de una afectación miofacial del músculo piramidal, trae consigo un atrapamiento nervioso y vascular, ¿sí? Con un dolor miofacial también. Esto nos va a generar dolor y además parestesias en la zona lumbar, la ingle, el periné, la cadera, zona posterior del muslo, pierna y pie, pudiendo incluso generarse edema. El edema sería por la compresión vascular, y los demás síntomas que bajan de rodilla y que no sean dolorosos serían principalmente por la afectación por una compresión del nervio ciático y sus envolturas. Acá podemos ver, debajo de cada una de las 4 imágenes, los porcentajes estudiados de aparición, ¿sí? De las diferencias morfológicas de la relación del ciático con el piramidal. Por lo general, el nervio ciático con sus dos partes, por así decirlo, pasan ambas por debajo del piramidal, y ya en menor proporción puede pasar una abajo y una lo atraviesa al piramidal, o una pasa por encima y otra por debajo, o mucho más raro, ambas partes lo atraviesan. Puede sospecharse que las presentaciones más extrañas, donde hay un atravesamiento del músculo, o que pasa uno por arriba y uno por abajo, podría estar más predispuesto a una afectación de este estilo. Como diagnóstico diferencial hay que saber que el síndrome del piramidal, ¿sí? Con esta afectación neurovascular vamos a presentar dolor, parestesias, disestesias en la distribución del nervio ciático y un edema de miembros inferiores, siendo que el síndrome solamente miofacial del músculo nos va a generar un dolor referido, un dolor local también por supuesto, y se va a notar una debilidad y o acortamiento en la abducción de la cadera a 90 grados y un dolor a la palpación. Dentro de los factores de activación y perpetuación de estos puntos gatillo tenemos una contracción excéntrica al frenar en una carrera de aventura, en un partido de fútbol, de tenis, cualquier deporte o cualquier actividad. Estamos hablando de la desaceleración brusca de un desplazamiento, ya sea hacia adelante o hacia los lados. Un traumatismo directo, movimientos bruscos de rotación del tronco. Cualquier tipo de inmovilización puede perpetuar estos síntomas.
la sedestación o la bipedestación prolongada, el pie tipo Morton y la dismetría de miembros inferiores. Dentro del examen físico podemos evaluar fácilmente un posible acortamiento de esta musculatura, ¿sí? Ya sea en decúbito supino, como en la imagen de arriba, viendo si hay una pierna que en posición de relajación está más rotada externamente, la cual va a notarse fácilmente con la posición de los pies. Esto nos podría sospechar en esta pierna que hay un acortamiento muscular, por ende no está en la misma cantidad de rotación interna, por así decirlo, que la otra pierna, sino que está tirando ese músculo que está acortado, el trocánter hacia abajo, por ende tenemos esta posición. Y si no, en decúbito prono nos ponemos de distal caudalmente del paciente, flexionamos las dos rodillas a 90 grados y las dejamos manualmente o con la misma gravedad caer hacia afuera. Ahí vamos a estar llevando ambas caderas en esa posición a una rotación interna máxima, la cual, si uno de estos dos lados posee el piramidal acortado, debería notarse una reducción de esa rotación interna. Por ende, la pierna que se inclina menos, o sea, la pierna que queda más vertical, sería la que nos indicaría un posible acortamiento de este músculo. Dentro de la exploración y tratamiento de estos puntos gatillo, podemos realizarlo tanto en decúbito lateral como en decúbito prono, ¿sí? Vamos a trazar una línea imaginaria desde el trocánter mayor hasta el borde lateral del sacro, que va a ser justamente la dirección que tiene este músculo. Recordemos que es un músculo profundo y vamos a palpar de forma indirecta. El punto gatillo 1 va a estar cerca del trocánter mayor y el punto gatillo 2 va a estar cerca del borde del sacro. Si me permiten ir un poquito para atrás, se van a dar cuenta que, por ejemplo, este punto gatillo, el más medial, el más interno, tiene una íntima relación de ubicación, no de profundidad, porque este es más profundo y el otro mucho más superficial, pero con el punto gatillo del glúteo mayor, el punto gatillo 1, que era lateral al sacro. Este técnicamente también es lateral al sacro, solo que a mayor profundidad. Pero como nosotros no podemos palpar el piramidal sin estar palpando directamente el glúteo mayor, ya que está encima de él, está la posibilidad de que el paciente nos refiera dolor o síntomas y podamos en realidad estar irritando algún punto gatillo del glúteo mayor. Por eso es importante reconocer las zonas de dolor referido. Así que, bien, acá tenemos en la segunda imagen, en decúbito prono, por ejemplo, como estamos palpando con el dedo mayor, lateral al sacro, y fíjense que con la mano, el brazo izquierdo, estamos sosteniendo el tobillo, el pie, con una rodilla en flexión de 90 grados, y estamos llevando de a poquito a una rotación interna de cadera, llevando el pie hacia nuestro lado o hacia afuera. Eso puede sernos útil para jugar con más o menor elongación, por ende más o menor estiramiento del músculo y posible irritación, ¿sí? Incluso podemos presionar y una vez que mantenemos la presión firme en la zona muscular, realizar una rotación externa e interna y generar algún tipo de deslizamiento del músculo a la vez que lo presionamos. Después tenemos la segunda y tercera imagen, donde estaríamos ya en decúbito lateral. También en este músculo podemos evitar, si la cadera está flexionada, más cercana a 90 grados, evitar una aducción horizontal, por así decirlo, de la cadera, para evitar un estiramiento doloroso del músculo a la vez que lo palpemos o lo tratemos. Y ahí nuevamente podemos trabajar con los dedos, con los codos, con instrumentación o con lo que querramos. Como elongación, como otra técnica de liberación de los puntos gatillo, debemos volver a esto que nombramos de que el músculo es rotador externo con la cadera en extensión y abductor con la cadera a 90 grados, ya que si dejamos la pierna en extensión y, por ejemplo, queremos estirarlo como es rotador externo con una rotación interna, ¿sí?
vamos a tener 6 músculos rotadores externos que están siendo elongados en esa posición. Por ende, si lo llevamos a una flexión de 90 grados de cadera, como en la imagen de abajo, y desde ahí vamos a una aducción, llevamos la pierna hacia adentro, hacia el lado contrario, evitando una compensación de la pelvis, un rodamiento de toda la pelvis hacia el mismo lado que estamos desplazando la pierna, vamos a lograr un estiramiento más específico de este músculo, ¿sí? También se puede hacer alternaciones con pases de frío. Dentro de las acciones correctivas tenemos el corregir dismetría de miembros inferiores en caso de que existan. En decúbito lateral, utilizar una almohada entre las rodillas y los tobillos para evitar un estiramiento doloroso del músculo. Evitar la bipedestación prolongada, también evitar el apoyo unilateral de los miembros inferiores de una a la vez. Y como autotratamiento podemos hacer alguna autoelongación en esta posición que vimos de la imagen, que la haga el paciente por sí mismo. Muy bien, gente, hemos terminado la segunda parte del práctico de disfunción miofacial. Lo mismo que al final de la parte 1, espero que se haya entendido, que haya sido bastante claro dentro de las posibilidades con estas explicaciones, que obviamente dentro de un aula presencial y con ustedes en la misma es mucho más claro y mucho más didáctico, mucho más simple de explicar algunas cosas. Pero bueno, espero que dentro de lo posible se hayan ido con algo de información y algunas posturas para practicar. Recuerden que cualquier duda la pueden hacer dentro de los foros de consultas ahí en el aula virtual o en las próximas clases presenciales. Muchas gracias por su atención. Que estén bien.